Buenas noches, amados hermanos, amigos todos. Tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, después de mucho tiempo, muchas semanas, vuelvo a ser el que les predica de la palabra de Dios, siempre con el único objetivo de tener, de poder ser edificados, de poder ser prosperados por parte del Señor, mediante su palabra, tener esta suerte de, de alimento diario, ¿no? Nos dijo el apóstol Pablo en varias de sus cartas de que esta es la leche espiritual. Nosotros al momento de mantenernos eh, escuchando la palabra de Dios, practicándola, manteniendo constantes en oración, manteniéndonos en este tipo de servicios, en los ministerios, donde sea que nos haya puesto el Señor, eh, nosotros somos alimentados espiritualmente, ¿no? Nosotros tenemos tres partes, nuestro cuerpo tiene tres partes, no solamente nuestro cascarón, el que podemos ver, tenemos nuestra alma que está comprendida de nuestra mente, nuestro corazón y también nuestro cuerpo espiritual, el cual todos recién al momento de conocer a Cristo, de volvernos a Cristo, tenemos desarrollado. Bueno, el día de hoy vamos a empezar nuevamente con una serie de capítulos, una serie de reflexiones y vamos a utilizar bastante como base, vamos a utilizar las reflexiones que el mismo Señor Jesucristo nos dio. Él nos dio varios puntos específicos para poder nosotros interpretar cómo se viviría en el mismo reino de los cielos y ser como homologándonos mental y espiritualmente para un cotidiano andar en espíritu. Nos enseñó cómo hacerlo. Entonces, el día de hoy voy a comenzar con la primera parte. Yo le he titulado Cristo nos enseña a vivir como en el reino. Esta es una primera parte, va a haber una segunda parte. De ahí aprovecharé al final del video para anunciarle dos propuestas que tengo. ¿Ya? Dos propuestas relacionadas con el día 24 y también el día 25 de diciembre. Para que tengamos un tiempo. Si bien es cierto, el gobierno de repente no nos permite reunirnos al 100%, si todo sale bien, si la construcción se llega a terminar antes de 2021, por ahí yo con los hermanos puedo conversar y ver la manera de limpiarlo. Limpiamos el templo, lo ponemos operativo. Tengo una idea para desarrollarla, una actividad bonita para ese día, la cual no solamente nos va a devolver justamente esto. Yo muchas semanas orando al Señor, he sido ministrado por Él y Él me dice claramente que la respuesta de nosotros es la unidad. Cuando nosotros recuperemos el trabajar como un solo hombre, cuando nosotros nos volvamos un templo unido nuevamente, que todos los hermanos tengamos el mismo sentir, que a pesar de las dificultades, porque dificultades van a haber todos los días, siempre de una u otra manera vamos a tener contratiempos. Sabemos que el ministerio de nuestro enemigo es ese, estorbarnos, contrariarnos, ponernos en contra del Señor. ¿Ya? Entonces, yo lo que les invito, hermanos, es a que fomentemos esta unidad que hemos perdido. Y vamos a guiarnos primero de cómo el Señor Jesucristo nos dijo y vamos a ver después la perspectiva de cómo nuestros hermanos del siglo I vivían. Ustedes, no, yo no es ningún misterio para ustedes, yo estoy estudiando de forma empírica, por así decirlo, y guiado televisadamente por otros pastores, estoy siendo ministrado,
¿Para qué? Para la gloria de Dios y para beneficio de ustedes. Entonces, con un poquito de conocimiento teológico que estoy aprendiendo, me permite hacer un exégesis un poco más detallosa, ver cosas que están ahí, pero ciertamente por eso el Señor nos puso pastores y maestros, ¿no? Personas con más capacidades de repente, ¿no? O más experimentados, tienen años con la palabra de Dios, ven de todos los ángulos, de todas las maneras, ¿no? Inclusive teólogos que ven versículos por versículo la Biblia. Bueno, entonces es eso. Primero el llamado a la unidad que vamos a tener, ¿ya? Ahora les voy a explicar al final del video todos los pasos que vamos a hacer y la invitación formal, ¿no? Esto es para todos los hermanos que quieran colaborar en mantener la unidad y a gestionar cosas donde todos nos involucremos de alguna manera y poder volver a edificar la iglesia. Si bien es cierto las paredes tienen que cambiar, pues nosotros también dejar de ser ausentes, de ser personas que vemos el WhatsApp, porque yo les digo, yo cada vez que se publica algo, yo tengo la forma de cómo ver las personas que están mirando el WhatsApp. Entonces si todos ven y nadie pone un amén o nadie pone ni siquiera un dedito arriba, algo, para que manifieste que lo está viendo, entonces muchas veces nos da la sensación como que no les importara. Entonces, de repente el enemigo nos ha trabajado de esa manera, ha tratado de destruir el templo de esa manera, y lejos nosotros de haber recapacitado, darnos cuenta, le estamos dando pie a que eso continúe. Entonces, nosotros somos responsables del templo, nosotros somos responsables de nuestra vida cristiana, tenemos todas las herramientas para poder luchar contra esto. Entonces, a partir de ahora yo les voy a proponer primero un reto para que desde este diciembre al próximo diciembre del año 2021, si el Señor lo permite, y seguimos acá todos, nos mantengamos juntos, unidos, pensando como un solo hombre. Eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Como dice la carta de Romanos, de ahí la vamos a revisar, también está en parte de la prédica de ahora. Todos unánimes en todo, todos con amor sin fingimiento, o sea, que realmente suceda esto. Yo les voy a contar mi caso y no lo voy a negar. Si bien es cierto, soy hermano de todos, de lo ancho y vasto del planeta, hay hermanos donde han desarrollado de repente esa capacidad de ser amorosos con otros, ¿no? Yo le digo, yo no conozco, hay personas que me ayudan, me ministran sin saberlo a veces, ¿no? Desde el otro lado de la tierra, en Vigo, España, ¿no? No es por nada en especial, sino ustedes ven esas iglesias y son iglesias que están unidas. Son 8, 10 pastores que se mantienen unidos y todos cuando son llamados, todos se congregan, todos hacen seminarios a pesar de la adversidad, a pesar del coronavirus, ¿no? Ustedes ven que hay un sentir, un propósito mayor, mucho más allá de simple y llanamente vivir con un protocolo. Entonces eso tenemos que aprender. Bien, vamos a entrar de lleno a la prédica, ¿ya? Los invito, hermanos, amigos, a cerrar sus ojos y a orar conmigo, por favor. Padre Santo, gracias, Señor, te doy porque a través de este medio, a través de muchas facilidades de este tiempo, nos permites congregarnos a pesar de que las adversidades nos han caído encima, Señor. Gracias, Padre Santo. Te doy por todos mis hermanos, los que escuchen y las personas que no creen todavía en ti, también que escuchen, Señor, y sean contagiados de ti. Sepan, Señor, que tú eres un Dios vivo, fiel, amoroso, recto, santo, justo, que estarás ahí porque tú eres fiel con nosotros.
Tú eres un Dios justo, Señor, que ve el corazón de cada uno de nosotros y a pesar, Señor, de lo que somos, nos amas y nos cuidas y nos ministras, nos alineas con tus propósitos. Padre Santo, yo te pido, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos y principalmente me abres mi entendimiento, Señor, ahora. Danos sabiduría a todos y inteligencia a todos los que escuchen, para que de esa manera seamos ministrados, seamos edificados a través de tu palabra, Señor. Seas tú quien predique en esta hora a través de mí. Te lo ruego, Padre Santo, y te ruego por todos mis hermanos que escuchen tu voz y en sus corazones hay este sentir como el que tienes tú, Señor, de vivir todos juntos, todos a una sola voz. Te lo ruego, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bien, comenzamos. Filipenses capítulo 2. ¿Ya? Hermanos todos, los invito a abrir sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2. Versículos del 5 al 11. Ya ese va a ser nuestro primer contexto. Primer texto con contexto. Acá vamos a desarrollar el cómo podemos llegar a tener esto que va a venir. A ver. Filipenses capítulo 2. Versículos 5 al 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué quiere decir que se despojó? Voy a terminar de leerlo y vamos a explicar las cosas. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. A ver. El mensaje es claro. Vamos a volver a repetir para explicarlo versículo por versículo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentir? El cual siendo en forma de Dios, en otras palabras, siendo Dios en persona, no estimó el ser igual a Dios, o sea, ser Dios y hombre en la tierra, como cosa a que aferrarse. O sea, él pudo haber llegado al mundo y decirle, ¿no? Haber crecido lo suficiente para decirle, muy bien, entrar al templo de repente de Jerusalén y decir, muy bien, fariseos y saduceos, permiso de mi despacho, acá ya llegó el jefe. No hizo eso. Es más, en algún momento le encaran de esa manera y se ve, ¿no?, que los discípulos de Juan se le acercan y le dicen, maestro, Juan nos envía a preguntar si realmente eres tú el que estábamos esperando o debía venir otro. Entonces se les dice que díganle a Juan lo que están viendo, ¿no? Los sordos escuchan, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. A todos es anunciado el reino de los cielos, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, anteponiendo que él es el Cristo, ¿no? Cualquiera que tuviera capacidad de ver en ese entonces, no era que fuera un tema sospechoso ni un tema oculto.
El pueblo de Israel era un pueblo en ese entonces, hasta la fecha, son un pueblo sumamente religioso, en ese sentido. Tienen una doctrina que en muchos casos más prioridad le dan a aprender cosas de la palabra de Dios que consideran ellos que es la palabra de Dios, ¿no? La Torá, el Tanaj y los libros de los profetas, más que otras cosas, ¿no? Esa es su educación primaria. Entonces, ¿qué les dice el Señor en ese sentido? Le dice, bueno, yo soy el Cristo, para que me vean. Y después le refuta, ¿no? A todos, le dice, ¿qué salieron a ver? Un hombre, una vara sacudida por el viento, o sea, un hombre con voluntad débil. ¿Qué saliste a ver? Un hombre con delicadas vestiduras. Bueno, los hombres con delicadas vestiduras están en la casa de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver al desierto? ¿A un profeta? Sí, más que profeta. ¿Por qué más que profeta? Porque era el Cristo del que estábamos hablando. Claro que la reflexión iba por otra parte. Después le dice, ¿no? Le hace hincapié que si ellos buscaban un profeta, el último profeta que de esa generación era el Elías de ese entonces, es el señor Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, regresando a esto, para que veamos el contexto acá, es claro. ¿Cuál es este sentir que Cristo tuvo? Que Él, siendo en forma de Dios, no se agarró a su cargo de Dios para decir, bueno, yo acá voy a decidir a mis anchas, ¿no? Voy a hacer lo que yo crea conveniente. No fue así. Él vino a cumplir una misión. Desde el principio, cuando él nace, va creciendo, sabía dentro suyo que tenía una misión específica, que no era igual al resto. Entonces, él dice, no, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque él, Dios Todopoderoso, la segunda parte de la Trinidad, se humanó. Y poniéndose en la misma característica de nosotros, tuvo varias cosas a la vez, ¿no? Estamos hablando de que sufrió una prueba de 40 días y más, ¿no? 40 días en el desierto, en los cuales no comió ni bebió nada, sufriendo todas las tempestades y todas las cosas que vienen en un desierto, porque es un desierto, no hay nada, el desierto de Jericó. Y tener que padecer estas tentaciones de parte de Satanás. Muchos de nosotros dirían, pero hey, él era Dios, ¿cómo no? Bueno, las tentaciones fueron reales, ¿no? Y más aún, ¿por qué se empecinan en él? Por la siguiente manera, cuando Satanás se le cruza al Señor, no era por nada poco, sino él sabía quién era Cristo, ¿no? Reconocía a Cristo y no era en pregunta que le decía, bueno, ya que tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan, come, ¿cuál es el problema? Y francamente, hablando realmente, no hubiera habido ningún problema si es que el Señor hubiera convertido las piedras y se las hubiera comido. ¿Por qué? Porque tenía primero el poder y otra su potestad es esa. El problema está en el momento en el cual las estaba haciendo, porque estaba en una prueba y él sabía que estaba en una prueba. Entonces, hacer eso, hacer uso de sus poderes en medio de la prueba, lo hubiera descalificado a él como un hombre paciente, como un hombre pegado a la voluntad de Dios y más que todo su lado espiritual, que es la representación de la segunda parte de la Trinidad, no hubiera contrastado, o sea, hubiera habido esta dicotomía entre su cuerpo y su espíritu. Claro que no sucedió y para gloria de nosotros. Para gloria de Dios y de nosotros, corrijo. Por lo cual Dios también lo exaltó. O sea, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué el apóstol Pablo lo pone con una coma y muerte de cruz? O sea, como diciendo, disculpen, pero de esa muerte peor no hay. En el mundo antiguo, peor muerte no había. Era la peor tortura que
que uno podía tener. Inclusive en el libro de Isaías dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, esta es nuestra base de ahora. ¿Por qué tendríamos que tener este sentir como el de Cristo? Es primero para quitarnos un poco de la soberbia que nos va saliendo de vez en cuando. ¿Por qué nos sale esto? Porque nuestra carne y el ministerio del enemigo interactúan de alguna manera. Entonces escuchamos a veces y vemos las cosas de una manera más, de una perspectiva más difícil o más complicada o más grande de lo que realmente sucede. Entonces, no siendo así, nosotros tenemos que aprender de este sentir. Básicamente nos enseña dos cosas: nos enseña humildad y obediencia. Pensar como Cristo es literalmente agarrar, nosotros que sabemos la verdad, conocemos la verdad, caminamos con Él, agarrar eso y no tomarlo como bueno, yo soy hijo de Dios también, aparte estoy aprendiendo, no tengo tanto tiempo, como cosas que aferrarnos, sino más bien eso tiene que generar la humildad al momento de ver que nuestro Maestro, siendo el Dios Todopoderoso, utilizó esto para, no utilizó esta característica para vanagloriarse de sí mismo, sino más bien se despojó de todos sus privilegios para poder traernos a nosotros salvación. Ese era su objetivo. Entonces, nuestro Señor nos dio varias lecciones para llegar a vivir como Él, lo cual debe ser el objetivo de todo creyente. ¿Cuál es el objetivo de todo creyente, hermanos? Es que nosotros lleguemos a ser un reflejo, ¿cómo le explico? A ver, tenemos que ser un reflejo, una imagen diaria siendo tallada a la perspectiva del Señor Jesucristo. El objetivo del Espíritu Santo, del Espíritu del Dios vivo y del Señor Jesucristo, es eso, que nosotros lleguemos a la talla y que poco a poco nosotros, nuestra personalidad, nuestras características, nuestra forma de pensar vayan desapareciendo poco a poco, y eso que desaparece va siendo cambiado, va siendo suplantado por la forma de ver las cosas de Cristo, de nuestro Señor. Poco a poco, así va cambiando, o sea, va quitando un bloque de nosotros, va poniendo un bloque de Cristo, va quitando un bloque del otro lado, va poniendo un bloque de Cristo, hasta que en algún momento nosotros nos volvemos reales imitadores de Cristo, no como un imitador cualquiera, sino que realmente desde dentro de nosotros el Espíritu Santo emane las características que tiene el Señor Jesucristo y Dios Todopoderoso por ende. Vamos a comenzar la primera parte de este estudio que yo les he armado. Lo vamos a comenzar desde el Sermón del Monte, ¿ya? Esa es la primera parte, y la próxima semana, bien digo, usaremos el libro de Romanos, ¿ya? Para efectos de este video. Bueno, el Sermón del Monte, por favor, hermanos, todos al capítulo 5 de Mateo, perdón. Capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo. Listo. Entonces, el Evangelio del apóstol Mateo
es denominado en el mundo de la teología como el Evangelio teológico. Marcos es el Evangelio cronológico y Lucas es el Evangelio personal. Y ahí mencionaré los demás evangelios como van mostrándose. De Juan para adelante las cosas cambian radicalmente. Y tiene todo un trasfondo. Bueno, Mateo es el Evangelio teológico. ¿Y qué es básicamente el Sermón del Monte? Ahí tenemos, creo que la porción más grande de enseñanza que el Señor nos pudo haber mostrado, porque es la manera de vivir de un cristiano. Él nos dijo cómo quiere vernos claramente aquí. Si no es que, si no escudriñamos la palabra a diario y no repasamos esto, es fácil de olvidarse, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Esta es la forma como se vería. Si ustedes se ponen a leer, voy a leerles brevemente y voy a resaltar los puntos que he rescatado para efectos de este video, ¿no? Dice, viendo a la multitud, Mateo capítulo 5, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Profecía de Isaías 61:2. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese es un salmo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, ¿no? Acá vamos al énfasis y el primer punto a tomar, ¿no? Versículos 11 y 12 dice lo siguiente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o le digan groserías y media, los humillen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, nuevamente el Señor te dice, es un llamado a la humildad de corazón. Eso es lo que refleja acá, es un llamado a la humildad de corazón. Otra, o sea, bienaventurados sois por mi causa. Claro, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. O sea, Él da por sentado el Señor que todo cristiano, todo aquel que se entrega a Él, tiene esto parecido a los profetas, que es muy probable que tengamos persecuciones, que tengamos toda clase de contratiempos al momento de predicar, o gente que no nos va a escuchar, personas que nos van a refutar, pueden haber apologistas de otro tipo de dogmas, han aparecido según los romanos los católicos romanos creen que tienen teólogos que pueden contradecir o tienen una exégesis diferente a la nuestra y claramente son formas como el enemigo trata de entorpecer la palabra de Dios para que deje de llegar con la contundencia que llega. Pero acá sigue, ¿no? Diciendo toda clase de mal contra vosotros, gozaos y alegraos. Yo les digo, o sea, acá
¿Por qué la humildad de corazón entra a tallar? Y es evidente, porque ninguna persona que es maltratada y es perseguida tiene alegría de corazón. Sin embargo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando los encarcelaron y los azotaron, eso está en los primeros capítulos del libro de Hechos, ellos dijeron, está escrito ahí, que se sintieron dignos, ¿no? Se tuvieron por dignos de haber recibido ese escarnio por el Señor. Ahí se cumple eso. ¿Por qué? Porque esta es una característica que el Espíritu Santo te pone. Tú, mientras más nos acerquemos al Señor, más nos van a tratar de callar, más nos van a tratar de evitar, más el enemigo va a trabajar con sus sentimientos de ustedes, hermanos, de los míos. También puede trabajar con que de repente ese día no tengas internet, o que ese día no tengas otras facilidades, o celos que empiezan a aparecer entre nosotros, cosas que no debería suceder. Ningún hermano debe tener celo de otro, todos somos iguales. Ante el Señor todos tenemos características iguales, y etcétera, etcétera. Y acá la declaración: gozaos y alegraos. ¿En qué momento? En el momento que todas estas perspectivas nos caigan a nosotros. Gozaos y alegraos. O sea, a pesar de estar en un momento complicado en la vida, tener gozo y alegría, ¿no? Es una característica sobrenatural, definitivamente. Sobrenatural. Pero solamente Dios puede concebir los dos extremos de una misma situación. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren el amor del Señor para ponernos en un grado parecido a un profeta. No porque seamos profetas, sino por la solicitud que tenía el profeta para llevar lo que Dios le decía. Igual nosotros, y aún pasándonos lo que a los profetas les pasaron, a todos los mataron, a todos los encarcelaban, los golpeaban, eran muchas veces rechazados por los pueblos. Igual nosotros nos mantengamos firmes hasta el final, hasta la muerte, y muerte de cruz, así como el Señor. Igual tiene que ser. Segundo punto que vamos a tocar, ¿no? Yo he dado un pequeño concepto de la exégesis que he encontrado. Aprender a estar orgullosos del rechazo. Esa es una característica que nos da humildad de corazón. Como nuestro Señor, así seamos tratados. Como o cuando nos traten como nuestro Señor. De esta manera aprenderemos a mantenernos en humilde manera de pensar. Es ponerlo así: vituperio y persecución versus gozo y alegría. Esa es la ecuación. Vituperio: me insultan, me tratan mal, me persiguen, y yo, en vez de ponerme cara a cara como gallito, gloria a Dios. Entonces, y salir feliz de eso. Eso es algo que nos va a costar aprender, pero yo les invito a que cada una de estas cosas que les estoy dando, traten de practicarlo. Y mantengámonos este mes y hasta el próximo año, fines de diciembre, de esta manera, con este sentir. Punto número 2. Vamos a tocar desde el capítulo 5, 14, 16. Versículos 14 al 16. Esta es la segunda perspectiva, cómo nosotros podemos llegar a la talla, a imitar al Señor Jesucristo. Estos son puntos con los cuales vamos a imitar al Señor Jesucristo. El primero, siendo humildes de corazón, ¿no? Aprendiendo a tener esta aceptación al rechazo, ¿no? Tener gozo en el rechazo, a tener gozo en la persecución, en la tribulación. Segundo punto, versículos 14 al 16, porque dice acá: vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o una caja, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, o sea, ¿qué es esto? El Señor nos dice, seamos responsables. A ustedes les han dado la luz, nos han puesto como luz del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo, denominado que Él es la luz. Entonces, todo aquel que cree en Él tiene la luz también, tiene la verdad. Entonces, ¿dónde entra que nosotros seamos responsables con esto? Bueno, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y hay toda esta transformación del Espíritu Santo, va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder disimular, porque hay mucho cristiano que se vuelve cristiano, ¿no? Y empieza a tener como una lucha en su mente. Todos los cristianos tenemos una lucha en nuestra mente, porque eso es el trabajo del Espíritu Santo contra nuestra propia mente. Entonces, hay un momento en el cual ya no vamos a poder esconder o guardar esto, y va a empezar a salir, va a empezar a emanar de nosotros los dones del Espíritu Santo. Primero porque vamos a escuchar la palabra de Dios mal transgiversada o mal utilizada por las personas del mundo, y lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es hacer que nosotros, sabiendo que están diciendo algo que no es, entremos a tallar.